Gloria a Dios. Que Dios le bendiga al pueblo de Dios. En esta tarde, noche ya, que el Señor los bendiga ricamente. El Señor es fiel con cada uno de nosotros, amén. El pastor me dice 7 en punto, porque de cómo que llegó, nos dio la coordinación a tiempo, amén. Ya que le gusta hablar mucho. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor por poder estar en este lugar alabando y glorificando el nombre de Cristo, amén. Ya se hemos gozado, le hemos adorado, hemos dejado todas las cargas del Señor en este día, gloria a Jesús. Y bueno, el Señor hoy en este día nos va a bendecir con su palabra como siempre lo hace. En 2 de Corintios vamos a leer en esta noche. En 2 de Corintios 1:3 vamos a leer la palabra de Dios en este día. En 2 de Corintios 1:3 vamos a leer la palabra de Dios en este día, hermanos. Vamos a leerla en este día en el nombre de Jesús y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En el 1 vamos a comenzar. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, por de manera de que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hasta ahí nomás en este día, hermano. Luego vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Y como hablaba recién en el contexto donde hablaba de las salutaciones, de los saludos, que el apóstol Pablo hacía esta carta para la ciudad de los Corintios, y él hablaba y decía, se ponía primeramente, él decía: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y podemos ver, gloria a Dios, que con autoridad él escribía las cartas porque él sabía quién era. Él sabía el llamado que había recibido. Él sabía quién era Cristo, porque él había tenido un encuentro con el Señor, caminando, gloria a Dios, por un camino a donde iba a otra ciudad, y el Señor se le apareció y fue una revelación en la vida de Pablo. Lo hizo pasar diferentes procesos en su vida. Lo puso ciego durante 3 días para que luego hiciera el milagro a través de un siervo del Señor, a donde lo visitó, donde Pablo estaba, porque era necesario que Pablo tenía que pasar un proceso para ver la gloria del Señor. Y aquí cuando Pablo ya comenzaba a predicar el Evangelio y pasar muchas aflicciones por causa del Evangelio, y con él autoridad que él tenía, escribía a las diferentes iglesias. Y como podemos ver nosotros a través del Nuevo Testamento, ya en las cartas después de Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pablo empezaba a hablar a diferentes lugares, porque él sabía que con autoridad Dios le había dado para poder hablarle, consolarle, soltarle al pueblo. Pero aquí estaba hablando y ponía en su título, decía aflicciones de Pablo. Y cuando hablaba de aflicciones quiere decir sufrimiento, angustia, dolor de Pablo. Y me llevaba, gloria a Dios, a leer qué es lo que significa para nosotros, para que podamos entender lo que significa las aflicciones que Pablo padecía y que él estaba enseñando a esta iglesia de lo que tenían que pasar, y también nos enseña a nosotros en este tiempo. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay en este día? Hágale fuerte la palma al Señor entonces.
Y Pablo, ¿qué es lo que pasaba con él? Él contaba en esta carta a este pueblo las aflicciones que había pasado, pero cómo el resultado que es tener una aflicción en el cristiano. Y para poder tener esas aflicciones, para poder ser consolado y aprender a consolar a los demás. ¿Y qué es lo que significa una persona cuando tiene aflicciones? Quiere decir, una tribulación se refiere al sufrimiento, angustia, dolor, o ya sea físico, mental o espiritual, que puede ser causado por diversas circunstancias en el hombre o en la mujer. Y nosotros, si vamos a analizar en la vida de nosotros cotidiana, llevamos a pasar muchas cosas, hermano. Pero como pasaba el apóstol Pablo, también lo tenemos que pasar. Y cuando empezamos a transitar en el camino del Señor, vienen muchas veces aflicciones a nuestra vida. Tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar lucha, pero es necesario que el cristiano lo tenga que aprender a pasarlo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y es una oportunidad para nosotros para crecer. Es una oportunidad para aprender, para crecer espiritualmente. Porque todo proceso que el Hijo de Dios pasa es para un crecimiento espiritual. No porque Dios quiere que que continuamente estés pasando cosas. Si muchas veces Dios te tiene continuamente pasando cosas, es porque hay cosas que tienes que aprender y que cambiar todavía. Y Dios nos va a probar de diferentes maneras. Nos va a probar en el carácter, nos va a probar en la paciencia. Y si muchas veces seguimos con un carácter difícil, el Señor siempre nos va a probar, insistir en lo mismo para que nos moldeemos, que nos dejemos trabajar con el Señor. Igualmente la paciencia, muchas veces hay ansiedad, queremos las cosas ya, queremos que ya se solucionen los problemas. Y Dios siempre nos va a tener en la área donde sabe que todavía no crecemos. Y aquí el apóstol Pablo, todas las aflicciones las pasó. Y él con autoridad podía hablar a las iglesias porque él sabía lo que es pasarlo y pasar cada proceso. Por eso cuando nosotros pasamos las tribulaciones, hermano, las adversidades, no es para que tú te pongas mal, sino es para aprender a enfrentar y poder triunfar y poder perseverar para que el Señor no te vuelva a dar vuelta en lo mismo. Por eso muchos pasan diferentes circunstancias, porque siempre cuando pasan diferentes pruebas, siempre están renegando por las pruebas, porque el pueblo de Dios siempre se está quejando y el Señor no quiere que te quejes, el Señor quiere que no nos quejemos, el Señor quiere que enfrentemos y que aprendamos a dar gracias, cual sea la circunstancia, aunque nos duela la carne, pero como decía anoche el pastor, tenemos que regocijarnos. ¿Cuánto nos van entendiendo en este día? Nos tenemos que regocijaros, amén. Tenemos que ser alegres, contentos. Y aunque muchas veces tengamos que dar la vueltita llorando, hay que darle la vueltita llorando. Porque el cristiano tiene que estar preparado para todo. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Y qué es lo que pasaba aquí? ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos aprendiendo a pasar las pruebas o estamos renegando de lo que pasamos? Bendito sea el nombre del Señor. Debemos aprender a confiar. Debemos aprender a enfrentar las cosas. Y acá en el 1:8, gloria a Jesús, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Cuando el apóstol Pablo hablaba y empezaba a contar todas las cosas que él pasaba, dice abrumado. ¿Qué quiere decir una persona abrumada? Quiere decir que la persona puede sentir, gloria a Jesús, cada día la sensación de que esto es demasiado para mí, esto me supera. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, hermano? Creemos que ya no damos más y decimos: esto ya me sobrepaso, ya no aguanto más. Ya no aguanto más esta situación, este problema, esta dificultad. Y nos empezamos a sentir abrumados. Pero ahí es cuando empieza el cristiano a aprender a depender del Señor. ¿Cuántas veces el cristiano se pone así?
abrumado en las situaciones. Y eso nos tiene que nosotros entender y aprender que Dios, cuando hace que lleguemos al fondo, es ahí cuando el Señor nos saca. ¿Cómo te sientes hoy en esta noche, iglesia? ¿Cómo te siente aquel que nos mira, aquel que nos escucha? Tal vez hoy en este momento te estás sintiendo abrumado por las circunstancias que pasas en tu vida, pero déjame decir, son detalles, son cosas que el cristiano tiene que pasar. ¿Cuánto vamos entendiendo en este día? Son decisiones que muchas veces son decisiones sencillas que tenemos que tomarla y la vemos que es grande. Lo vemos el problema grande. Nosotros aprendemos, queremos mirar con los ojos de la carne y no entendemos que nosotros ya como cristianos ya no tenemos que mirar con los ojos de la carne, sino mirar con los ojos de la fe. Poner los ojos en Cristo, que Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea cual sea la situación, hermanos, mira con los ojos de la fe, no lo mires con los ojos de la carne. Porque cuando miras con los ojos de la carne, te frustras, te pones abrumado. Pero ¿qué es lo que reconoció aquí Pablo? Aleluya. Pero dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y él aprendió en ese momento. Se dio cuenta que él no tenía que confiar con su propia fuerza, sino que tenía que confiar con la fuerza del Señor. Y cuando él lo pasó, eso también lo ha proporcionado en las iglesias cuando escribía. Y eso también nos lleva para nosotros, iglesia del Señor. Por eso dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Por eso cuando él hablaba y decía, cuando nos sentíamos abrumados, hemos confiado y hemos aprendido a confiar en el Señor. Pero no solo en el Señor, sino también saber que hay muchos que oran por nosotros. Y nosotros estamos aquí. Y también tienes que aprender, hermano y hermana, cuando tú tengas un problema, cuando te sientas con poca fuerza, nunca te olvides que hay hermanos que oran por ti. Hay hermanos que están pasando circunstancias, pero también oran por ti, como nosotros oramos por los hermanos. Muchas veces cuando estamos orando decimos, Señor, fortalece a mis hermanos que no tienen fuerza, mis hermanos que muchas veces se sienten debilitados, por los hermanos que muchas veces están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque están siendo abrumados. Pero ahí está la oración, ahí está lo que Cristo, aleluya, nos enseña en esta noche. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama y nos habla con amor eterno, iglesia? Por esto aquí, gloria a Dios, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Si hoy en este día te sientes abrumado, confía en el Señor. Confía que Él tiene el control en tu vida. Bendito sea el nombre de Cristo. Aquí también, en 2 de Corintios, aleluya, seguimos hablando en el 1, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, cuando hablaba de la oración que terminaba de leer. Cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor. Todo lo que nosotros podamos hacer uno por otro, todo tiene un control. Dice, bendiciendo yo te bendeciré. Por eso hoy en este día déjame decirte, hermano y hermana, sea cual sea la situación, el Señor tiene el control de cada uno de nosotros. Por eso aquí vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, aquí en Romano. Aleluya. Y en el Romanos 5:3 dice, y aquí también Romano, el apóstol Pablo le hablaba acá en Romano y también aconsejaba a la gente de Roma, aleluya, y decía, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que
que nos fue dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Entonces tienes que seguir confiando que cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, el diablo no tiene arte ni parte en nuestras vidas, hermano. Aquí decía, y la paciencia y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impios. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara de morir por el bueno. El Señor, cuando Él hizo las cosas, Él lo hizo con un propósito, hermano. Por eso cuando Él hablaba aquí, el apóstol Pablo, de todas las tribulaciones y que todo lo que puede pasar el cristiano, la tribulación tiene que saber que tiene que producir en nuestra vida paciencia, perseverancia, esperanza. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está en este tiempo tus aflicciones que vienen muchas veces a tu vida? Déjame decirte, hermano, aprende a depender del Señor. Porque si el cristiano no aprende a depender del Señor, te frustras, te abrumas. Y yo me llevaba y decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor es fiel y Él tiene el control de cada uno de nosotros? Y muchas veces nosotros creemos que con nuestra fuerza vamos a poder vencer, y hay cosas que no vamos a vencer nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir en los propósitos de Dios. Y si te tendrías que preguntar en esta noche, ¿cómo es el propósito que tú estás teniendo? ¿Estás viviendo los propósitos de Dios o estás viviendo los propósitos conforme a tu voluntad, no lo que Dios quiere? Vamos a seguir leyendo acá, aleluya, en el 4:18 de 2 de Corintios, como seguíamos leyendo, y decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú no te preocupes por lo que te falta, hermano. Acostúmbrate a vivir conforme a la voluntad de Dios, no preocuparte por las cosas temporales de cada día. Porque sigue diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo que desciende, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Hay un lugar de descanso, hay un lugar que está preparado, pero si tú no puedes recibir ese lugar a donde está preparado si primero no te preparas aquí. Es necesario que diferentes circunstancias empieces a enfrentarlo, hermano. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Que no seamos, aleluya, que cuando estemos delante del Señor, Él nos haga ver cómo estamos realmente. Él nos mira totalmente cómo estamos por dentro, hermano. Pero que cuando Él nos mire realmente como Él quiere. No que no nos haga ver como los demás que nos ven por fuera, cómo nos vemos, que estamos bien, que todo va bien, pero por dentro cómo está nuestro corazón y nuestra mente, hermano. Por eso, como seguía diciendo la palabra del Señor, tenemos que confiar que el Señor nunca nos deja. Por eso así vivimos, dice en el 5:6. Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también ausente o presente ser agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí o sí, vamos a enfrentarnos un día delante del Señor. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Entonces es necesario perseverar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso hoy en este día no te sientas mal, hermano. Aprende a vivir los propósitos de Dios. Aprende a vivir en las tribulaciones. Aprende a vivir en las adversidades.
porque Dios lo permite, pero no reniegues. No reniegues, porque el Señor siempre te va a hacer pasar lo mismo, porque siempre cuando te está probando empiezas a renegar, te empiezas a frustrar, a abrumar y no quieres pasar la prueba. Pero esto, como yo siempre decía en una otras prédicas que hacía, esto es como la escuela. Si en la escuela tú desapruebas, te van a dar nuevamente la prueba para aprobarlo. Así es Dios con nosotros. Por eso, si estamos abrumados y no estamos teniendo paciencia, hermano, déjame decirte, dile: Señor, ayúdame a desarrollar la paciencia. Porque si tengo el Espíritu Santo, tengo que poner por obra la paciencia en mi vida. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos creen que el Señor nos ama y nos quiere para su gloria? Entonces hágale fuerte las palmas a aquel que vive, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos están contentos y bendecidos por el amor de Cristo? Y aquí, gloria a Dios, en el 2 de Corintios 2:14 dice así también. Dice por título: triunfantes en Cristo. Esta palabra el Señor me bendecía y quiero que en este día podamos aprender un poco más de lo que el Señor quiere para que podamos analizarnos nosotros también. Dice más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando hablaba aquí, seguía hablando el apóstol Pablo, le decía: tenemos que ser triunfantes, tenemos que ser victoriosos, tenemos que ser personas que vamos mucho más allá, viendo en la visión espiritual que tenemos algo mucho más mejor en el presente, en el futuro para nuestra vida. Pero también hablaba de cómo somos nosotros delante, qué perfume estamos derramando en este tiempo. Él decía: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierde, a esto ciertamente olor de muerte. Pero muchas veces, hermano, aunque estamos en la iglesia, muchos estamos teniendo el olor a muerte y no olor a vida. Estamos en la iglesia, congregamos, venimos, hacemos lo que tenemos que hacer en este lugar, seguimos la vida cotidiana allá afuera, pero no estamos teniendo esa fragancia, no estamos teniendo eso lo que tenemos que tener como el cristiano, ese olor grato que los demás desean estar con nosotros. No estamos hablando del perfume, hermano, estamos hablando de lo espiritual. Amén. ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Cómo es tu olor? ¿Tu olor a muerte o olor a vida? ¿Estamos como el mundo que está muerto, anda muerto espiritualmente? ¿O estamos ya con ese olor grato que el Señor nos dio cuando nos hemos acercado a Él? ¿Seguimos todavía con ese olor grato delante de su presencia? Porque cuando lo hemos conocido al Señor, nos perdonó, nos limpió, nos dio una nueva vestidura, se hemos bautizado, una fragancia ya, aleluya, ya hermoso en su presencia. Ya tenemos ese olor, ya con la sangre de Cristo que nos cubrió y nos hemos revestido. Pero eso depende de nosotros, si seguimos igual o seguimos ya otra vez volviéndonos a echar a perder y empezar a tener ese olor de muerte espiritualmente. ¿Cómo estamos en este tiempo, hermano? ¿Cómo está nuestro perfume delante del Señor? ¿Cuánto nos vamos sabiendo cómo estamos delante del Señor? ¿Tenemos olor de muerte o tenemos olor de vida? Por eso cuando aquí decía: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medrean, quiere decir que medran, amén, pastor, que no crecen ni mejoran,
Esa es la palabra que quiere decir medran. Personas que muchas veces no crecen, que no mejoran en su vida espiritual, siguen igual. Han tenido primero el primer amor, se han esforzado unos días en cambiar, de hacer las cosas mejor, pero después empiezan otra vez a no crecer espiritualmente, ya empiezan a explorar lo que hacían antes, no mejoran en su vida, no tienen hábitos buenos, sino siguen con los hábitos del mundo, con las malas palabras, con la manera de expresarse, de tratar mal tal vez a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus nietos, así quien sea el que está en tu grupo familiar o en el trabajo. No mejora tu trato con los demás. Y eso el Señor nos ve, iglesia. Estamos ahí, aleluya, y muchas veces queremos falsificar las cosas, queremos hacer ver algo que no es. Por eso decía, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. ¿Estamos realmente en esta noche haciéndonos ver una cosa o realmente estamos creciendo? Cada uno de nosotros nos estamos analizando, ¿verdad, hermano? Nosotros sabemos cómo hemos crecido en las cosas del Señor. ¿Estamos yendo para adelante o nos estamos yendo retrocediendo para atrás? ¿Estamos teniendo olor de muerte o estamos teniendo olor de vida? Si tenemos olor de vida, si tenemos a Cristo, tenemos que tener olor de vida. Pero si estamos haciendo cualquier cosa, ya estamos empezando a tener olor a muerte. ¿Por qué? Porque ya está gobernando nuestra carne de nuevo y ya no Cristo. Por eso hoy en este día, hermano, todos nos analicemos cómo es el perfume que estamos delante del Señor. ¿Estamos teniendo ese perfume de olor a vida o ese perfume de olor a muerte? Estamos a tiempo de tomar decisiones, porque mientras hay vida, hay esperanza en cada uno de nosotros. Por eso aquí cuando el apóstol Pablo le enseñaba a las iglesias y le decía el comportamiento que tenían que pasar diferentes, ¿cuántas veces por no querer pasar las luchas, las pruebas, las tribulaciones, los procesos de la paciencia, empezamos a explorar las cosas del mundo porque no queremos sufrir, porque no queremos padecer? Nos empezamos a hacer trato con el mismo, muchas veces con gente del mundo, a hacer trato que a Dios no le agrada, y a poquito empezamos a tener ese olor a muerte. No aprendamos, aleluya, a enfrentar al que algunos nos trate mal, al que algunos nos digan algo, y nos entramos en el choque y no nos dejamos las cosas para el Señor, porque empieza a renacer la carne. Ya empezamos nosotros a contestarle mal al que nos ofende, o tal vez ya empezamos a decir con palabras que a Dios no le agrada, y ahí sin darnos cuenta, hermano, empezamos a tener olor a muerte, porque no queremos enfrentar, no queremos pasar lo que el Señor muchas veces prueba, que los demás nos hagan algo para que nos prueben la paciencia, que nos prueben diferentes circunstancias en nuestras vidas. Por eso en este día, hermano, para terminar, ¿cómo estamos en esta noche? ¿Estamos realmente teniendo ese olor grato delante de la presencia del Señor o estamos teniendo ese olor a muerte? Hoy en este día el Espíritu Santo ya te está haciendo saber cómo estás en este tiempo, hermano. Cómo estamos cada uno de nosotros. Y si estamos con olor a muerte, estamos a tiempo de empezar a tener olor a vida. Porque el olor a muerte nos lleva a la perdición, pero ese olor a fragante, teniendo el Espíritu Santo, estar lleno del Señor, anhelar su presencia, anhelarle, orar, ayunar, adorarle, hacer alabanzas para Él, tener las ganas de venir a la iglesia, tener las ganas de agradecer, tener las ganas de predicarle a los demás, tener ganas de hablarle a los demás de Cristo. Ese es el olor grato que el Señor le gusta a los hijos de Dios. Vamos a poner de pies en esta noche y vamos a pedir al Señor que si en este tiempo estamos perdiendo esa fragancia que antes teníamos, que aprendamos a tener como el Señor quiere.